Días con todos, tomen asiento para iniciar con el estudio, hermanos. Así que vamos a orar, acompáñenme en oración para iniciar este tiempo. Señor, te agradecemos por tu misericordia y tu fidelidad, por permitirnos, Señor, estar aquí para poder aprender más de tu palabra, de tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a someternos a ella, danos sabiduría, abre el entendimiento para poder conocer mejor, Señor, estas doctrinas importantes para nuestra vida diaria. Ayúdanos, Señor, y gracias por este tiempo. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, acompáñenme al libro de Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2. Vamos a leer los versículos 1 al 4. Hebreos capítulo 2, versículos 1 al 4. Dice la palabra de Dios, dice: Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles, o sea, el antiguo pacto, fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, y ese es el punto del texto el cual quiero que leamos, la cual dice: habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellas con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Hermanos, la semana pasada iniciamos con el tema del cesacionismo. El tema del cesacionismo. Esta doctrina enseña básicamente que los dones reveladores, los dones extraordinarios, han cesado, ¿no? Han cesado. Y esto debido al hecho de que cumplieron pues un rol específico en el tiempo, en la iglesia, específicamente en la iglesia primitiva. Así que abramos nuestras confesiones ahora y vamos a leer el primer párrafo del capítulo 1 de las Sagradas Escrituras. Dice el primer párrafo: las Sagradas Escrituras constituyen la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. Aunque la luz de la naturaleza y las obras de la creación y de la providencia manifiestan de tal manera la bondad, sabiduría y poder de Dios que dejan a los hombres sin excusa, no obstante, no son suficientes para dar el conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para la salvación. Por lo tanto, agradó al Señor en distintas épocas y de diversas maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia, y posteriormente, para preservar y propagar mejor la verdad y para un establecimiento y consuelo más seguros de la iglesia contra la corrupción de la carne y la malicia de Satanás y del mundo, le agradó poner por escrito esa revelación en su totalidad, la cual hace a las Santas Escrituras muy necesarias. Y sigue este punto último: habiendo cesado ya las maneras anteriores por las cuales Dios revelaba su voluntad a su pueblo, ¿no? La semana pasada, hermanos, vimos algunas consideraciones necesarias para conocer exactamente qué es el cesacionismo. Dijimos, hermanos, que el cesacionismo no niega la existencia de los milagros, ¿no? Dijimos que Dios puede hacer milagros hoy en día porque Él es todopoderoso, Él es soberano. Pero lo que sí negamos, por ejemplo, es la cesación del don milagroso, del don de los milagros. El hecho de que una persona
tenga o sea investida por el Espíritu para que haga milagros, para que sane, para que resucite. Este don ha cesado, pero los milagros en sí, los eventos sobrenaturales en sí, no han cesado, ¿no? Entonces hablamos un poco sobre exactamente qué es el cesacionismo que enseñamos. Diferenciamos entre los dones extraordinarios y los dones ordinarios, como el don de servicio, el don de enseñanza. Estos dones, hermanos, no han cesado, ¿no? Están vigentes para nosotros, para practicarlos, para la edificación de la iglesia. Y luego hablamos del continuismo, ¿no? El continuismo es la contraparte de la doctrina del cesacionismo, que enseña básicamente que los dones reveladores continúan, ¿no? Continúan. Y bueno, hicimos una serie de diferenciaciones en cuanto a algunos continuistas que llegan al radicalismo, ¿no? Haciendo un uso abusivo de los dones, pero también hermanos que son hermanos nuestros, pero que son continuistas en su teología. Entonces, a pesar de ello, siguen siendo hermanos nuestros, a pesar de que la doctrina no la compartamos. Y a partir de ahí, hermanos, ahora sí vamos al punto. Hablamos de 6 argumentos a favor del cesacionismo. 6 argumentos a favor del cesacionismo. El primer argumento fue explicado la semana pasada, ¿no? Y el primer argumento se llamó la naturaleza pactual de la revelación especial, ¿no? La naturaleza pactual de la revelación especial. Básicamente dijimos, hermanos, que la revelación especial acompaña siempre al establecimiento del pacto de Dios, ¿no? Procuremos, hermanos, tomar atención. Por favor, no nos distraigamos. Un bebé es una lucha para prestar atención, así que no por eso vamos a sacarlo. Así que, hermanos, presten atención, les ruego que se esfuercen. Dijimos nuevamente que la revelación especial acompaña siempre al establecimiento del pacto. Recordemos que la revelación especial en el Antiguo Testamento se dieron en porciones muchas veces. No fue algo llano. No fue siempre la revelación especial acompañada por estos eventos sobrenaturales como los sueños y visiones. Vemos en el Antiguo Testamento picos de la revelación especial. Primero se reveló a Adán y luego Dios dejó de hablar, dejó de revelarse. Luego se reveló a Noé, dejó de revelarse. Luego se reveló a Abraham, ¿no? Y siguió a Abraham, a Jacob, a Isaac, hasta José en Egipto. Muere José y la revelación cesó de nuevo por 400 años hasta el nacimiento de Moisés, hasta el nacimiento de Moisés. Y con Moisés entonces se planta lo que es el antiguo pacto en general, con el pacto sinaítico y todo ello. Después de ello con Josué, luego nuevamente la cesación baja hasta que llega David. Muere David, ya hicimos este recuento la semana pasada. Luego Dios se revela a los profetas, el pueblo va al exilio a Babilonia, cesa nuevamente la revelación, luego Dios se vuelve a revelar para el retorno del exilio a Jerusalén. Una vez que están plantados en Jerusalén, nuevamente la revelación cesa por 400 años hasta la llegada de Cristo, del Mesías. Entonces se dan cuenta que la revelación especial no es llano, hay picos. ¿Y para qué es? Es para el establecimiento de un nuevo pacto, para el establecimiento del pacto. En el Nuevo Testamento encontramos el último pacto, que es el nuevo pacto en la sangre de Cristo, ¿no? El nuevo pacto. Y la revelación especial acompañó al establecimiento del pacto por medio de, en este caso, del Señor Jesucristo con sus milagros, ¿no? Y con los apóstoles, sueños, milagros también. Pero una vez que el pacto ya fue inaugurado, ya fue fundamentado, no hay más necesidad de revelación especial. Ya quedó básicamente completo al morir el último apóstol. Entonces, el argumento primero fue la naturaleza pactual de la revelación especial, ¿no? Ese fue nuestro primer argumento. El día de hoy vamos a considerar el segundo argumento a favor del cesacionismo. El segundo argumento es la función
fundamental de los dones reveladores. ¿Cuál es la función de cada don revelador en el Nuevo Testamento? Fíjese que ahora vamos a pensar solamente ya en los dones reveladores del Nuevo Testamento. Ya no vamos a considerar el Antiguo Pacto, como en el argumento anterior, sino vamos a considerar ahora solamente el Nuevo Testamento. Así que otro de los argumentos, hermanos, que fortalecen el hecho de que los dones reveladores han cesado, es considerando precisamente el propósito de estos dones. Los dones reveladores, hermanos, no fueron dados a la iglesia primitiva para operar en todas las épocas como parte normal de la vida cristiana. Estos sirvieron específicamente para dos cosas, o de dos maneras. Pensemos, esencialmente estos dones sirvieron, en primer lugar, para dar testimonio a la obra y revelación de Cristo, y en segundo lugar, para la edificación de la iglesia en su contexto mundial. Todos los dones tuvieron estos dos propósitos: dar testimonio a la obra y revelación de Cristo y para edificar a la iglesia en su contexto mundial, ¿no? Es decir, en su contexto expansivo, en su contexto en que iba a expandirse a todas las naciones, en ese contexto. Así que vamos a considerar, hermanos, mejor cada don de forma individual, ¿sí? Para tomar en cuenta estos dos puntos que estamos poniendo en la mesa. En primer lugar, hermanos, vamos a considerar el don o el oficio del apóstol. Pensemos en los apóstoles. Hermanos, en nuestra época hay muchos autodenominados apóstoles, ¿no es cierto? Hay muchos apóstoles en nuestros días. Pero, hermanos, ¿seguirá vigente este don? ¿Seguirá vigente este oficio? Cuando consideramos, hermanos, a los apóstoles, usualmente solo lo vemos como un oficio del Nuevo Testamento, pero la Biblia también trata a los apóstoles como un don. Así como el don de lenguas, el oficio del apóstol también es considerado un don. Por ejemplo, acompáñenme a 1 Corintios, capítulo 12. 1 Corintios, capítulo 12. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 28. Dice la palabra de Dios. 1 Corintios 12, 28. Dice: en la iglesia de Dios, en la iglesia Dios ha puesto, en primer lugar, apóstoles. Ahora noten la lista. En segundo lugar, profetas. En tercer lugar, maestros. Luego, los que hacen milagros. Después, los que tienen dones para sanar enfermos, los que ayudan a otros, los que administran y los que hablan en diversas lenguas. Notan que el apostolado aquí es considerado como un don dentro de todos los dones que había en el Nuevo Testamento. Así que consideremos los apóstoles no solamente como un oficio, sino también como un don. Un don que, como vamos a ver, también ha cesado. Por lo tanto, no hay más apóstoles en nuestros días. En el Nuevo Testamento también, hermanos, debemos hacer la diferenciación entre dos tipos de apóstoles. Dos tipos de apóstoles. Están por un lado los que conocemos, los apóstoles de Cristo, ¿no? Que son los 12, los apóstoles de Cristo. Pero cuando nosotros también vemos o leemos el Nuevo Testamento, vemos también a otros apóstoles, pero que son considerados como apóstoles de las iglesias, que son mencionadas algunas veces en las cartas, apóstoles de las iglesias. Estos últimos son representantes de las iglesias, ¿no? Los cuales las iglesias los envían para propósitos específicos, especialmente a veces para plantar iglesias. Estos apóstoles de las iglesias que estamos mencionando son como los misioneros hoy en día. Hermanos, un misionero bíblico, según las Escrituras, no se manda así por así, no se autodenomina misionero. Un misionero es alguien enviado por la iglesia, porque esa iglesia ha evaluado sus dones, ha evaluado su amor por Cristo, ha evaluado su amor por predicar el evangelio. Entonces la iglesia, con ese reconocimiento, envía al misionero
a que haga lo que el Señor le haya mandado hacer, ya sea plantar una iglesia o predicar en algún otro lugar. Bueno, un misionero es un representante de la iglesia, porque la iglesia lo envía. Bueno, de esta manera, los apóstoles de las iglesias son eso. Los apóstoles de las iglesias son eso, misioneros que son representantes de las iglesias. El pastor Samuel Dondre dice, por ejemplo, sobre esto, dice, en el sentido dado a los apóstoles de las iglesias, dice, existen esa clase de apóstoles hoy en día. Por ejemplo, un misionero enviado por una iglesia local sería el apóstol de esa iglesia. Un representante enviado a una asamblea de una asociación de iglesias es otro ejemplo de un apóstol de esa iglesia. Estas personas, dice, en ambos casos son apóstoles de las iglesias que los envían. Sin embargo, noten bien, ellos no son apóstoles oficiales en el modo en el que lo es un apóstol de Cristo. Nuevamente, el don, hermanos, que estamos considerando ahora, el don de apóstol que estamos considerando, no son los apóstoles de las iglesias, porque esos nuevamente están vigentes hoy por hoy como misioneros. Lo que estamos considerando son a los apóstoles de Cristo con A mayúscula, que no son representantes de las iglesias, sino que representan a Cristo mismo, como vamos a ver en un momento. Este don, este oficio especial, este único don, este don irrepetible de los apóstoles de Cristo, tenían que cumplir, por ejemplo, con algunos requisitos. Y vamos a resumir 4 requisitos para un apóstol de Cristo. Vamos a pensar en 4 requisitos de un apóstol de Cristo. Nuevamente, pensemos en los apóstoles de Cristo, no de las iglesias. El primer requisito para que un apóstol verdaderamente sea apóstol de Cristo es primero ser testigos del Cristo resucitado. Ser testigos del Cristo resucitado. Acompáñenme a Hechos capítulo 1. El día de hoy, hermanos, vamos a usar mucho la palabra de Dios, así que necesito que que estén hábiles con los dedos. Hechos 1 y también sus oídos. Hechos 1, 21 y 22. Esta es la escena donde los apóstoles se reúnen para buscar el reemplazo de Judas Iscariote, quien fue un apóstol. Así que noten cuáles son los requisitos o cuál es el requisito principal para que pueda suplir este oficio que dejó Judas, o este lugar que dejó Judas. Noten, Hechos capítulo 1, versículos 21 y 22. Dice: es necesario, pues, que de estos hombres, noten, no fueron cualquier hombre, de estos hombres, un grupo reducido, que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno de ellos sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Noten, el contexto aquí es quién va a reemplazar a Judas Iscariote. Y aquí no vemos, por ejemplo, como en Hechos 6, que tiene que ser un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre que haya hecho esto, que haya hecho lo otro. No, hay un requisito específico y es que tiene que ser testigo del Cristo resucitado. Tiene que haber visto físicamente al Señor Jesucristo. No podía ser cualquiera. Ahora, consideremos este requisito y tomémoslo o pongámoslo sobre los hombros de un apóstol en nuestros días. Un apóstol en el día de hoy, estos autodenominados apóstoles, ¿cumplen con este requisito? No cumplen con estos requisitos. Ahora, ellos dirán, ¿y el apóstol Pablo? El apóstol Pablo no estuvo aquí. Él todavía aparece en Hechos capítulo 9. Él tampoco estuvo cuando Cristo resucitó.
Bueno, vamos a Primera de Corintios, capítulo 9. Pablo sabía perfectamente, hermanos, Pablo sabía perfectamente que su apostolado tenía que ser validado. Así que él tiene que hablar sobre su apostolado. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 1. Dice Pablo, no soy libre, no soy apóstol. Ahora noten, no he visto a Jesús nuestro Señor, y no son ustedes el fruto de mi trabajo en el Señor. ¿Qué está haciendo Pablo? Pablo en este momento está defendiendo su apostolado, porque precisamente él, como dice en 1 Corintios 15, él estuvo como un abortivo, como el último de los apóstoles, y aún así él fue quien hizo más que ellos, dice, ¿no? Pero Pablo aquí tiene que defender su apostolado. ¿Y qué dice para defender su apostolado? Él no solamente dice yo soy apóstol, sino que dice, ¿no he visto a Jesús nuestro Señor? Pablo da testimonio de que él en algún momento él vio físicamente al Señor Jesucristo. Él vio al Señor Jesucristo. Ahora, ese es el primer requisito. Y uno diría, ya Pablo, ¿por qué te tendremos que creer? ¿Por qué te tenemos que creer? Bueno, tenemos que pensar en el segundo requisito. ¿Cuál es el segundo requisito para que un apóstol verdaderamente sea apóstol de Cristo? El segundo requisito es ser comisionado directamente por Cristo mismo, no por las iglesias. Las iglesias no reconocen o no colocan en el oficio de apóstol a un apóstol de Cristo. Cristo mismo lo designa. Acompáñeme a Juan capítulo 20. Juan capítulo 20, versículo 21. Juan capítulo 20. Juan. Juan capítulo 20, versículo 21. ¿Están ahí, hermanos? Ya. Juan 20, 21 dice la palabra de Dios. Entonces Jesús les dijo, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Noten aquí, hermanos, las palabras. Noten aquí las palabras del Señor. Jesús está, y no solamente este texto, en realidad hay muchos textos que hablan sobre este asunto de la comisión directa de Cristo. Pero el punto al que quiero llegar es que uno de los requisitos para que un apóstol sea verdaderamente un apóstol de Cristo es que Cristo mismo lo haya enviado. Yo os envío, así como el Padre me envió, de la misma naturaleza que el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes. Noten, esto es una comisión directa del Señor Jesucristo, no de una iglesia, no de las iglesias, sino de Cristo mismo. Y si eso es así, hermanos, y si eso es así, ¿algún apóstol o autodenominado apóstol en nuestros días cumplirá con este requisito? No, nadie puede decir que Cristo mismo lo haya enviado, a menos que se invente que vio un sueño. Pero ahora pensemos, ¿y Pablo? ¿Pablo habrá sido enviado por Cristo mismo? Vamos a Gálatas capítulo 1, versículo 1. Gálatas 1:1. Un calor. Gálatas 1:1 dice: Pablo, apóstol, noten ahora, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Noten que también el libro de Gálatas,
Pablo constantemente siempre tiene que hacer defensa de su apostolado. Y Pablo sabía que uno de los requisitos para que un apóstol sea verdaderamente un apóstol de Cristo es que Cristo mismo tiene que haberlo enviado. Por eso él tiene que decir desde el primer versículo que él es apóstol no por hombres, ¿no? Ni por hombre alguno, sino por Jesucristo mismo y el Padre que lo resucitó de los muertos. Así que noten nuevamente las palabras de Pablo aquí. Pablo dice directamente que él ha sido comisionado por Jesucristo mismo, no por algún hombre, no por alguna iglesia, no por algunas iglesias. Así que hasta aquí vemos dos requisitos. En primer lugar, tiene que haber visto directamente al Señor Jesucristo, y en segundo lugar, tiene que haber sido comisionado directamente por Cristo mismo. Ahora pensemos en el tercer requisito. El tercer requisito para que alguien sea apóstol es que tiene que ser confirmado, sus palabras, sus enseñanzas, tiene que ser confirmado con señales y milagros. Señales y milagros. Acompáñenme a 2 de Corintios, capítulo 12. Segunda de Corintios, capítulo 12. 12. Segunda de Corintios 12. Segunda de Corintios 12, 12 dice. 12, 12. Dice el apóstol Pablo, directamente ya. Con todo, dice, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia. ¿Cómo? Por señales, prodigios y milagros. Muy bien, ¿cuál es el tercer requisito para que alguien verdaderamente sea considerado un apóstol de Cristo? Es que su enseñanza tiene que haber estado acompañada por señales, por milagros. Esto fue así en el libro de Hechos. Cuando ustedes leen el libro de los Hechos, vemos ahí a los apóstoles siendo confirmados sus palabras con milagros, con curaciones, con resurrecciones, con liberación de demonios, etc. Bueno, en el caso de Pablo no fue la excepción. Pablo dice aquí que en medio de vosotros, dice Pablo, en toda paciencia se han visto las señales de apóstol, por señales, prodigios y milagros. Nuevamente Pablo asegura, confirma que ser un apóstol tiene que cumplir con este requisito, ser acompañado por señales y milagros. Por último, ¿cuál es el cuarto requisito para que alguien sea considerado un apóstol? Dice, el apóstol debe ser reconocido por la iglesia y por los demás apóstoles. Debe ser reconocido por la iglesia y por los demás apóstoles. Ahora acompáñenme al libro de Gálatas, capítulo 2. Hasta aquí uno podría haber dicho a Pablo, ya Pablo, ¿y quién da, qué seguridad me da de tus palabras? ¿Cómo yo sé si tú viste al Señor Jesucristo? ¿Cómo yo sé si Cristo te envió a ti? ¿Cómo yo sé? Aquí está el cuarto requisito. Bueno, no lo digo yo. Los otros apóstoles también lo confirman. Ellos también lo confirman. Pablo no es un autodenominado apóstol que dice, yo tuve un sueño, yo tuve una visión, y nadie lo respalda. Porque si nadie lo hubiese respaldado, él hubiese sido considerado un falso maestro. Pero no, el cuarto requisito es que el apóstol tiene que ser reconocido por la iglesia. Pero no solamente por la iglesia, sino también por los demás apóstoles. Por ello, acompáñenme al libro de Gálatas, capítulo 2, versículos 7 al 9. Gálatas 2, 7 al 9. Dice, antes, dice, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro, el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles, y reconociendo, dice Pablo, la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas,
nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Enseguida, hermanos, que Pablo recibe la visión del Cristo resucitado y es comisionado directamente por Cristo, lo primero que Pablo busca es ser reconocido por la iglesia, para que sus palabras, para que su mensaje verdaderamente sean bien recibidos por la iglesia y cumpla la misión por la cual Dios lo envió, que es predicar el evangelio a los gentiles. Por lo tanto, hermanos, estos son los 4 requisitos para que un apóstol sea verdaderamente un apóstol de Cristo. Tomemos nota: ser testigo del Cristo resucitado, ser comisionado directamente por Cristo mismo, ser confirmado, sus palabras, con señales y milagros, y finalmente tiene que ser reconocido por la iglesia y por los demás apóstoles. Si vemos así estos 4 requisitos, hoy por hoy, hermanos, no hay apóstoles, no existen apóstoles, pues ninguno cumpliría con estos requisitos. Así que, hermanos, estos requisitos solo pueden darse en el escenario único de la presencia física de Cristo y el comienzo de la fundación de la iglesia. Por lo tanto, el don de apóstol no puede estar vigente para la iglesia de hoy. ¿Saben cuándo cesó el don de apóstol? Cuando el último apóstol murió. Allí cesó el don del apostolado. Pero también, hermanos, hablando de los apóstoles de Cristo, ellos son únicos debido a una autoridad única, valga la redundancia, una autoridad única sobre la iglesia. Pablo podía mandar a las iglesias y ellos tenían que obedecer. Ese tipo de autoridad hoy no existe. Un pastor no puede decir a otra iglesia que hagan esto. No. Por lo tanto, los apóstoles de Cristo tenían una autoridad única. Y esta autoridad fluía de ser, como les mencionaba al inicio, ser representantes de Cristo mismo en la tierra. Noten esta autoridad en los siguientes pasajes. Acompáñenme a Juan capítulo 13. Juan capítulo 13. Juan 13:20. Vamos a ir más rápido, hermanos, porque Juan 13:20 dice: les aseguro que el que recibe al que yo envío, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Noten estas palabras del Señor Jesús. A veces cuando leemos el libro de Juan y notamos cómo Jesús se dirige a los discípulos y les habla de esa autoridad, luego les habla de que el Espíritu Santo vendrá sobre ellos, automáticamente lo aplicamos a todos los creyentes. Y sí, tiene una implicación a todos los creyentes, pero entendiendo el contexto inmediato, notamos que son palabras específicas para los apóstoles. Y específicas porque solamente se pueden cumplir de forma única en ellos. Acompáñenme ahora a Juan capítulo 20. Juan capítulo 20. Cada vez que leamos estos textos quiero que noten la autoridad única de los apóstoles. Juan 20, 21 al 23. Dice, el Señor dice: la paz sea con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Acto seguido, dice, el Señor sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen sus pecados, les serán perdonados. A quienes no se los perdonen, no les serán perdonados. Noten nuevamente esta autoridad única. Ahora Juan 14, 26. Juan 14, 26. Ahora notemos cómo el Espíritu Santo operaría en ellos. Juan 14, 26 dice: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho, ¿no? ¿Y por qué esto es importante, hermanos?
porque ellos tenían que hacer el fundamento de la iglesia. Y el Espíritu Santo cumpliría una labor única en ellos, que era hacerles recordar todas las enseñanzas que Cristo les había entregado cuando todavía estaba con ellos. El Espíritu Santo entonces cumpliría una función específica en ellos, algo que no se puede cumplir en nosotros, solamente en ellos. Juan 15, capítulo 15, versículo 26 y 27. 15, 26 y 27 dice: cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Nuevamente, el Espíritu Santo operaría en ellos para dar testimonio de las palabras de Cristo. Notan, hermanos, que a veces estos versículos lo hemos aplicado directamente a nosotros, pero en el contexto inmediato son palabras directas a ellos para cumplir una labor específica como apóstoles de Cristo, que era dejar el fundamento de la iglesia. Y finalmente, Juan 16, versículos 13 y 14, dice: pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Me glorificará porque tomará lo que es mío y te lo declarará. Nuevamente, hermanos, en estos pasajes vemos que Cristo comisiona a los apóstoles con su propia autoridad. Lo que yo os he dicho, eso también dirán ustedes. Esta autoridad es única, hermanos. Esta autoridad es única porque no solamente ellos dirán cosas de Cristo, sino dirán las palabras mismas de Cristo. Por ello el Espíritu Santo operaría en ellos de forma sobrenatural, Así que, hermanos, en resumen, esta autoridad que los apóstoles tuvieron les sirvió para que dejaran el fundamento de la iglesia. Efesios 2:20 dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, ¿no? La piedra angular. Por lo tanto, hermanos, con estos propósitos únicos, con estos requisitos únicos, con esta autoridad única de los apóstoles, habiendo cumplido el propósito por el cual fueron hechos, hoy por hoy no pueden estar vigentes. El don o el oficio de apóstol no están vigentes en nuestros días, ya que cumplieron su propósito. Este es el don más largo que vamos a considerar. ¿Cuál es el segundo don? El segundo don es el don de profecía, o el don de profetas. El don de profetas. Hermanos, junto con el oficio de apóstol, la iglesia temprana, la iglesia primitiva, también fue testigo de un auge de profetas. Habían profetas allí, habían profetas en la iglesia. Pero ¿cuál era el propósito de los profetas? Acompáñenme a Efesios capítulo 3. Les dije que tendrían que usar bastante sus manos. Efesios capítulo 3. Sí, hermanos, como son argumentos bíblicos, entonces necesitamos ver la Biblia. Efesios 3, 5 y 6. Noten cómo el don de apóstol y el don de profecía o profetas están unidos. Dice Efesios 3, 5 y 6. Ese misterio, hablando del Evangelio, que en otras generaciones no se dio a conocer a los seres humanos, ahora se ha revelado por el Espíritu, noten ahora, a los santos apóstoles y profetas de Dios. Es decir, que los no judíos son, junto con Israel, beneficiarios de la misma herencia, miembros de un mismo cuerpo y participantes igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. ¿Cuál es el punto aquí? Pablo dice que el misterio ha sido revelado por el Espíritu a los santos apóstoles y también menciona al lado y a los profetas
de Dios. Y cuando leamos profetas aquí, a veces yo entendía que se referían pues a los profetas del Antiguo Testamento, pero no, son profetas del Nuevo Testamento. Por ello, en el capítulo anterior, acompaña Efesios 2, cobra sentido cuando leemos el versículo 20 que citamos hace un momento. Efesios 2:20 decía, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Entonces, hermanos, el don de profecía o el oficio de los profetas en el Nuevo Testamento tenía el mismo propósito que los apóstoles, que es colocar el fundamento para la iglesia o revelar con mayor claridad los misterios del Evangelio. Porque recuerden que para este tiempo, para la época primitiva, el Evangelio todavía era un misterio. Por lo tanto, era necesario nuevas revelaciones y los profetas entonces cumplían esa función. Pero hermanos, ¿cuál es la diferencia entre un apóstol y un profeta? ¿Cuál es la diferencia entre un apóstol y un profeta? Bueno, dice Charles Hodge, los apóstoles y los profetas no eran idénticos. Había muchos profetas, pero que no eran apóstoles, obviamente. Los profetas no eran apóstoles. Estos últimos, los profetas, eran mensajeros inmediatos de Cristo. Y ahora noten esta frase: investidos de una autoridad infalible. Los profetas eran hombres, eran mensajeros de Cristo, pero noten ahora, investidos con una autoridad infalible. ¿Qué significa infalible, hermanos? Una autoridad que no falla, una autoridad que no erra en lo que profetiza, en lo que dice. Hermanos, un profeta en el Nuevo Testamento tiene la misma naturaleza que un profeta del Antiguo Testamento. Lo que dice es así, es verdad, porque son las palabras de Dios dichas por medio de él. Los profetas entonces hablaban la palabra de Dios de manera infalible cuando recibían un mensaje directo de Dios. De tal manera, hermanos, el don de profecía, el don de profeta, en primer lugar, habiendo entendido que este don cumplía una labor de ser el fundamento de la iglesia junto con los apóstoles, por medio de traer revelaciones nuevas de los misterios de Cristo a la iglesia. Por lo tanto, en vista que el fundamento ya está cerrado, ya cesó, los profetas tampoco están vigentes hoy en día. Pero yo creo que en nuestro tiempo hay más profetas que apóstoles en muchas falsas iglesias, o algunas iglesias para no llamarlas falsas. Pero hermanos, noten cuál es la naturaleza de los profetas. La autoridad de los profetas del Nuevo Testamento era una autoridad infalible, no fallaba. Y cuando tú escuchas de profetas hoy en día, tú sabes que esos profetas han profetizado un montón de cosas, y todas, y muchas de ellas, por no decir todas, han fallado. ¿Y por qué es? Porque no son profetas, porque son autodenominados profetas, porque manipulan a la gente y a veces les sale bien, tal como pretendieron que dijeron, o tal como dijeron que sería, sucedió de repente en un momento, porque manipularon a la gente, intentaron averiguar y acertaron, pero otras tantas veces no aciertan. Y si un profeta del Nuevo Testamento tiene autoridad infalible, quiere decir entonces que siempre lo que diga se debe cumplir. Ahora, ese es un punto. Hermanos, noten que los profetas del Nuevo Testamento, lo que profetizaban, tenía la misma autoridad infalible que este libro. Por lo tanto, si un profeta te profetiza algo y te dice que hagas algo, es como si la misma Biblia te lo estaría diciendo, porque tiene la misma autoridad. Lo que yo les estoy diciendo es una implicación del Nuevo Testamento. Así que muchos consideran, por ejemplo, a los profetas como consejeros nada más, cuando en realidad un profeta del Nuevo Testamento tiene una autoridad del mismo valor que la Biblia. Así que, si entendemos así el don de profecía, podemos decir, no existe. ¿Qué profecía puede tener el mismo valor que la Escritura hoy en día? No existe. No hay.
Por eso estos autodenominados profetas no pueden ser profetas, porque si se autodenominan profetas, tienen que asegurar que lo que dicen es la propia palabra de Dios, de la misma autoridad infalible, y no es así. Y no creo que sean tan osados para decir que sí, tiene la misma autoridad que la Biblia, cuando no lo es. Así que el don de profecía, hermanos, tampoco está vigente en nuestros días. Cumplieron una labor especial en el momento en que la iglesia estaba expandiéndose. Muy bien, hemos visto el don de apóstol y el don de profetas. Vamos a ver, en total son 4 que vamos a considerar hoy día, pero más brevemente los 2 últimos. Vamos a hablar ahora brevemente del don de lenguas. El don de lenguas. ¿Qué es el don de lenguas? Bueno, el don de lenguas es el don de hablar un idioma que no se conoce o que no se ha estudiado de por medio. Ese es el don de lenguas. El don de lenguas es que tú hables un idioma que no has estudiado, algo sobrenatural, un milagro, ¿no? Por eso es un don, es un milagro. Bueno, hermanos, este don, para ir rápido, tiene el mismo propósito que la profecía. ¿Cuál es el propósito de la profecía? Revelar misterios de Cristo o revelar los misterios de Cristo a la iglesia. Misterios que solamente Dios los da directamente a la persona, al profeta, y el profeta lo decía de manera infalible. El don de lenguas tiene la misma autoridad que eso, con una diferenciación. Cuando tú escuchas una profecía, ¿la entiendes o no la entiendes? Es sencillo. Sí, porque a menos que lo diga en otro idioma. Tú entiendes la profecía, te lo está diciendo, yo te estoy profetizando esto, o yo profetizo que va a suceder esto. Pero con el don de lenguas es diferente. Tú no entiendes, porque es un idioma que no conoces. Sí, por ello, el don de lenguas necesita otro don, que es el don de interpretación de lenguas. El don de interpretación de lenguas. Es decir, en el Nuevo Testamento habían hombres con el don de lenguas, pero que también puede ser el mismo, o había otro hermano que tenía el don de interpretar esas lenguas, porque si no, ¿de qué sirve el don de lenguas si no tiene interpretación? ¿No? ¿De qué sirve el don de lenguas si no tiene interpretación? Por ejemplo, notemos esto que estamos diciendo en 1 de Corintios 14. 1 de Corintios 14. Primera de Corintios 14, versículo 5. Dice Pablo, yo quisiera, dice Pablo, que todos ustedes hablaran en lenguas, pero mucho más, ¿qué cosa? Que profetizaran. ¿Por qué? El que profetiza aventaja al que habla en lenguas, a menos que este también interprete para que la iglesia reciba edificación. Noten lo que Pablo está diciendo. Yo quisiera que todos hablen en lenguas, pero yo prefiero que profeticen, porque el que profetiza tiene mejor ventaja que el que habla en lenguas, a menos que éste interprete las lenguas, ¿no? A menos que éste interprete las lenguas para que la iglesia reciba edificación. Entonces, hermanos, Pablo está diciendo aquí que el don de lenguas servía para edificar a la iglesia, y que por lo tanto, si el don de lenguas no tenía interpretación, no era para edificación de la iglesia, y por lo tanto era en vano que alguien hablara en lenguas. Porque ¿cuál sería entonces la edificación de la iglesia cuando escuchas hablar a alguien que no entiendes? Por lo tanto, Pablo dice, prefiero que profeticen, porque la profecía no necesita interpretación, las lenguas sí, ¿no? Las lenguas sí. Así que, ¿qué estamos diciendo, hermanos? Los misterios que un profeta recibía o alguien que hablaba en lenguas recibía por medio del don de lenguas, era una profecía. Tiene la misma autoridad infalible que una profecía, con la diferenciación que el don de lenguas necesita ser interpretado. Así que entendamos esto.
El don de profecía es una cosa que no necesita interpretación. Revelaba misterios de Cristo para la iglesia y para la edificación. El don de lenguas tiene el mismo propósito, con la única diferencia de que necesita ser interpretada para que cumpla la labor de ser profecía para la iglesia y para edificar a la iglesia. Muy bien, esto es el don de lenguas. Ahora, pasemos brevemente a dos propósitos de las lenguas, dos propósitos del don de lenguas. Son dos propósitos. El don de lenguas tenía dos propósitos. En primer lugar, el don de lenguas era señal de juicio para Israel. El don de lenguas, escuchen bien, era señal de juicio para Israel. Acompáñenme a Isaías capítulo 28. Isaías capítulo 28. Dice Isaías 28, 11 y 12. Dice el profeta Isaías: en verdad, con tartamudez de labios y en lengua extranjera, él hablará a este pueblo, al cual había dicho: aquí hay reposo, den reposo al cansado, y aquí hay descanso, pero no quisieron escuchar o no quisieron oír. Aquí el profeta Isaías está profetizando algo. Él dice: con lengua extranjera hablaré a este pueblo. Con lengua extranjera hablaré a este pueblo. Hermanos, ¿cuál era el idioma que hablaban los hebreos? ¿Cuál era? Ya les dije ya. El hebreo, ¿no? El hebreo, la lengua hebrea. Hermanos, ¿recuerdan cuál es el privilegio de ser israelita? El privilegio de ser israelita era tener para ellos el misterio del Evangelio, que para ellos era la promesa. El Mesías venía para ellos, el Mesías venía para liberar al pueblo judío. La promesa era para ellos, y ellos, como eran una nación, hablaban solamente una lengua. Pero ¿qué pasa cuando el profeta Isaías les dice: a este pueblo les voy a hablar en lenguas extranjeras? Les voy a hablar en lenguas que no entienden, para que escuchando no me entiendan. Porque este pueblo, habiendo recibido las palabras de Dios, no escucharon la voz de Dios, desobedecieron a Dios, y Dios les dice: el Evangelio ya no será predicado solamente a ustedes, sino a todo el mundo, a todo el mundo. Y además, yo les voy a hablar a ustedes ya no solamente en el idioma que ustedes han conocido, sino les voy a hablar en idiomas extranjeros, en lenguas extranjeras que no conocen. Por ello, hermanos, el don de lenguas que vemos en el Nuevo Testamento es una señal de juicio para Israel, porque Israel fue desobediente. Israel fue desobediente desde el inicio. Yo quiero que noten estas palabras de un pastor que dijo sobre este punto importante del hecho de que en el Antiguo Testamento vemos una cúspide de la revelación de Dios cuando se dirige a los israelitas en el Sinaí por medio de una voz audible. Pero luego, que esto es la cúspide de cómo Dios se revelaba de forma audible al pueblo, poco a poco la comunicación de Dios al pueblo es más oscura. Ya no es por medio de voz audible, sino ahora es por medio de hombres. Y ya no es por medio de hombres, ahora es por medio de parábolas. Y ya no es por medio de parábolas, ahora es por medio de lenguas que no entienden. Es una especie de desnivel de cómo Dios se revelaba a su pueblo debido a su desobediencia. Noten estas palabras. Dice: debido a que ellos
rechazaron la voz clara de Dios en el monte Sinaí, empezó, dice, un ciclo de descenso en el acceso que el pueblo de Israel tuvo a la revelación de Dios. No significa, claro, que perdieron acceso a la voz de Dios, o que Dios no iba a revelarles más cosas acerca de su plan de redención, pero era en una forma progresivamente más oscura. Y noten esto, de la voz directa de Dios en el Sinaí, pasaron a la voz de mensajeros de Dios por medio de profetas, pero de estos mensajeros claros de Dios pasaron a visiones y símbolos, y de estos profetas de visiones con símbolos pasaron a un Mesías en parábolas, y de este Mesías de parábolas pasaron a naciones hablando en lenguas. Notan que la forma en cómo Dios se revelaba cada vez más es más oscura. Dios ya no se reveló por medio de Cristo, por medio de una voz audible, sino por medio de Cristo, por medio de parábolas. Por lo tanto, el don de lenguas, que es el último, la forma de cómo Dios se revelaba al pueblo, es una señal de juicio a los israelitas, El segundo señal, o la segunda señal, ya para terminar, hermanos, porque ya se nos está haciendo tarde. En primer lugar, vimos que el don de lenguas es señal de juicio para los israelitas por su desobediencia. Pero la segunda señal es la extensión del evangelio a los gentiles. Acompáñenme ahora a Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Vamos a leer Hechos 2, versículos 6 al 11. Dice, y hecho este estruendo, en el momento en que el Espíritu Santo desciende en Pentecostés, ¿no? Dice, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues los oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Las maravillas de Dios. Hermanos, si por un lado el don de lenguas era una señal de juicio para los judíos, para los gentiles era una señal de bendición. Era una señal de bendición. Y esto debido a que el evangelio ya no sería predicado solamente a los judíos, sino que se expandería a todos los términos de la tierra. Allí mismo en Hechos capítulo 1, leamos el versículo 8. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, donde estaban, en toda Judea, en Samaria, ¿y hasta dónde? Y hasta lo último de la tierra. Hasta lo último de la tierra. Así que, hermanos, este momento en cual el Espíritu Santo descendió en Pentecostés, el don de lenguas fue visto allí, sirvió de manera clave para comunicar el evangelio a representantes de muchas naciones reunidas allí en Pentecostés. Esto era una señal de que el evangelio se expandiría a más allá de los confines de la tierra. El evangelio se expande desde Jerusalén, luego pasa a Samaria, y luego las lenguas están presentes en momentos clave de la época en Hechos. Por ejemplo, acompáñenme en Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10. Vimos que las lenguas estuvieron presentes primero en Jerusalén. En Hechos 8 vemos también en Samaria algunas señales y milagros. Y en Hechos 10, Pedro está con Cornelio y con hombres que no son judíos, sino que son gentiles. Y noten lo que pasa allí. Hechos capítulo 10, versículos 44 al 46. Dice,
Dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Ahora noten, ¿por qué? Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Y que magnificaban a Dios. Hermanos, las lenguas nuevamente está sirviendo para que el Evangelio se expanda. Se expandió en Jerusalén, se expandió en Samaria, ahora se está expandiendo en los gentiles. Y por último vemos a las lenguas en Hechos 19. Acompáñame a Hechos 19, al mundo gentil ya en general. Hechos 19, 5 al 7. Dice, cuando oyeron esto, eso es en Éfeso, una ciudad gentil. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Entonces, nuevamente, hermanos, el don de lenguas lo vemos en momentos clave, ¿no? En momentos clave, y era como señal o como una herramienta para que el Evangelio se expanda más allá de las murallas de Jerusalén. Vimos en Samaria, luego con Cornelio, ahora en Éfeso, y por supuesto esto siguió hasta los confines de la tierra. Por ello es muy importante el texto que dice que Dios salvaría a toda gente de toda tribu, lengua y nación. Lengua y nación. Hermanos, las lenguas cumplieron un rol de ser señal de juicio para los judíos, pero también una señal de que el Evangelio se expandiría hasta lo último de la tierra. Y por tanto, cuando la nación judía y cuando el Evangelio llegó suficientemente a las naciones del mundo, este don dejó de ser necesario, porque ya había cumplido la tarea para la cual Dios lo dio. Bueno, la semana que viene vamos a resumir esto que estamos viendo, porque sé que lo hemos visto a grandes rasgos, pero por el tiempo hemos quedado cortos. Así que la semana que viene vamos a hacer un resumen de esto que hemos hablado. Pero hasta aquí quisiera que nos quedemos. Vamos, hermana. Claro. Ya, recordemos que en el Nuevo Testamento, claro, vemos a los apóstoles de Cristo que tenían que cumplir estos requisitos. ¿Cuáles son los requisitos? Tenían que haber visto a Cristo físicamente, tienen que haber sido comisionados por Cristo mismo, tiene que estar acompañado por señales, por milagros, ¿no? Y también tiene que ser reconocido por los otros apóstoles. Un misionero, no cumple ninguno de estos requisitos. Un misionero es un representante de la iglesia. Un misionero es reconocido por la iglesia. Un misionero es como cualquier hombre de entre nosotros con dones para predicar, con dones para enseñar, pero con el llamado a predicar el Evangelio, ¿no? a los lugares. Entonces la iglesia reconoce ese don en un hermano y lo envía al papel o a la labor que el Señor lo desee. Uh-huh. Claro, de predicar el Evangelio, ¿no? Es un misionero, ¿no? Es un misionero, pero no es un apóstol, ¿no? Por eso preferimos llamarlos misioneros, para no confundir con el oficio apostolado, que es único, irrepetible, ¿no? en la historia de la iglesia. Bien, hermanos, vamos a quedarnos hasta ahí. Hermano. Donde haya profetas. Bueno, en el libro de Hechos está, por ejemplo, el profeta Gabo. En el libro de Hechos hay profetas donde encontramos allí. La semana que viene vamos a hacer un recuento de eso que me comentas, hermana. Pero sí,
En el Nuevo Testamento encontramos profetas, hombres que están profetizando. En Corintios vemos profetas también, el don de profecía. O sea, si vemos el don de profecía, es porque hay profetas. Porque ¿quién profetiza? Un profeta profetiza. Entonces, eso implica que hay profetas, ¿no? Que hay profetas. Pero no digamos con el mismo protagonismo como los profetas del Antiguo Testamento. Ellos sí cumplen un protagonismo diferente, porque no habían apóstoles. En el Nuevo Testamento vemos un protagonismo de los apóstoles solamente, porque eran comisionados directos por Cristo mismo. Los profetas, pero también cumplían su labor, pero tenían también la misma autoridad infalible. Lo que profetizaban era palabra de Dios, ¿no? Era palabra de Dios, y para la iglesia era palabra de Dios en ese momento. Pero podemos dar dos razones. Uno puede ser por ambición, que es pecaminoso y que muchos de ellos están metidos en este tema del evangelio de la prosperidad y todo ello. Puede ser por malas intenciones, pero por otro lado puede ser ignorancia. No conocen o han sido enseñados así, no bíblicamente, sino de forma experiencial, experimentando cosas y cosas así. Entonces podemos dar esos dos respuestas, ya sea porque tiene malas intenciones, pero por otro lado sea por ignorancia, que sigue siendo malo igual, ¿no? Que sigue siendo malo. El punto de esto precisamente es ver la Escritura, ¿no? Ver la Escritura y saber si hay profetas hoy en día. Pongámosle que ya hay profetas, tiene que cumplir con estos requisitos. ¿Lo cumple? Y si no lo cumple, ¿de qué sirve que se llame profeta? Autodenominados apóstoles. Hermano, ya. Sí, sigue. Okay. No hay un texto exacto, así como no hay un texto claro de la Trinidad. En la Biblia, en la confesión, bueno, vamos a llegar a eso. La confesión habla de un contenido que está explícitamente expuesto en la Biblia, pero hay contenido que está necesariamente contenido en las Escrituras, o sea, por necesidad está allí. Entonces, en el caso de las lenguas, o en el caso de los dones reveladores, no encontraremos un texto exacto, ¿no? Un texto exacto de que las lenguas han cesado o los dones han cesado, pero sí encontramos necesariamente que sí han cesado, necesariamente, por estos argumentos que estamos dando, necesariamente han cesado, bíblicamente, ¿no? Por una serie de argumentos que estamos entregando. Es lo mismo con la Trinidad. No hay un texto claro que diga de la Trinidad, pero está necesariamente contenido ahí. ¿Quién puede refutar la Trinidad? Nadie puede refutar la Trinidad, pero no dice la Trinidad en la Biblia, ni siquiera está la palabra, pero está necesariamente contenido. Está tan claro que verdaderamente no hay cómo rebatir. En el caso de las lenguas, aunque claro, en un nivel de importancia menos claro como el tema de la Trinidad, está igualmente allí por estos argumentos que estamos entregando. Y tiene que haber implicaciones. Si alguien cree que están vigentes los dones, hay implicaciones. ¿Cuál es el rol? ¿Cuál es el fundamento? ¿No? ¿Para qué sirven? ¿No? ¿Para qué sirven? Entonces hay que hacer bastantes preguntas, pero mejor es verlos por medio de estos argumentos. Pero no hay un texto claro. Es que una experiencia es una experiencia. Por ejemplo, si alguien me dice, yo vi esto, yo sentí esto, ¿quién soy yo para decirle no es así?
yo no he estado en su pellejo para decir, no, no es así. No, si esta persona siente que vio eso, siente que sintió eso, o que vio eso, aquello, ya, no puedo rebatir algo que yo no he visto, ¿sí o no? Pero lo que yo sí debo hacer es preguntar, ¿y para qué sirve eso? ¿Cuál es el propósito de que hayas visto eso? Porque cuando vemos nosotros en la Escritura, el propósito por el cual Dios se revela es para salvación y para edificación. Pero si esto que está viendo, si esto que está soñando, etcétera, sirven para cosas tan triviales como, no sé, Dios me enseñó que voy a hacer esto, aquello, que tengo que casarme, cosas así, triviales, ¿de verdad Dios se revelaría para mostrar esas cosas? O sea, y bueno, como decía, puede que se haya sentido así, puede que haya visto eso, está bien, o sea, yo no voy a cerrarme porque eso es algo necio, ¿no? Porque no voy a ponerme en su pellejo. Pero sí tengo que decir, toda tu experiencia tiene que estar validada con la Biblia. Tú tienes que darle un valor superior y mayor a lo que dice la Biblia que a tus experiencias. Y si en algún momento tu experiencia te está guiando a lugares o momentos que la Biblia no te está llevando, tú ya sabes a quién tienes que hacer caso. Tienes que hacer caso a la Escritura. Porque nuevamente, hermanos, Satanás también es astuto. Y Satanás también tiene poder para engañar. A un creyente, por supuesto, no lo va a capturar como un endemoniado. No creemos en eso. A un cristiano no le va a hacer eso. Pero sí puede influenciar con su mente, manipulando. Y el hombre es manipulable. Fácilmente manipulable. Y más cuando tienen que ver con estas experiencias. Porque el hombre por naturaleza busca lo espectacular. Le atrae eso espectacular. Y como Satanás sabe que el hombre le atrae eso espectacular, el hombre puede ser fácilmente seducido, fácilmente manipulado. Por eso, como dice el apóstol Pedro, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien a prestar atención. Hermano. Exacto. Exacto.